Él sigue en su trono. Amén. Así que hay una palabra que vamos a compartir en esta noche. Así que estar atentos porque Dios quiere hablarnos. Una palabra que a mí, por lo menos a mí, me fue de mucha bendición y es una palabra que tiene mucha importancia. Hay cosas que son muy importantes y esta palabra tiene que ver con un grande impedimento de lo que el gran impedimento para recibir bendiciones y milagros en nuestras vidas. Amén. Algo que nos afecta tremendamente, afecta a la familia, afecta al matrimonio, afecta a nuestra relación con Dios, afecta un montón de cosas sobre esto que le quiero hablar y tiene que ver con lo que se llama, lo que es la familiaridad. Amén. De esto vamos a hablar algo. Es lo opuesto a la honra, la familiaridad. Yo no soy de hablar mucho de la honra. Hay mucha gente que habla mucho de esto. Yo nunca hablo, no predico la honra, pero quiero hablarles de este tema, ¿sí? Amén. Y vamos a leer algo para entrar en el tema que es muy lindo, es muy rico. Amén. Y te aseguro que esta noche Dios seguramente te va a hablar. Primera de Samuel, Primera de Samuel, 2:29, dice así, la palabra de Dios. ¿Por qué habéis, Primera de Samuel 2:29, ¿sí? Dice así la escritura. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre significa. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Amén, a los que me honran. Y quiero hablarles sobre esto. Y quiero hablarles qué le pasó a este hombre de Dios, el profeta Elí, un hombre que se había familiarizado, se había hecho acostumbrado mucho a Dios. Él estuvo muchos años como profeta, como sacerdote, sus hijos. Bueno, hubo mucho manoseo, pasaron muchas cosas. Ahora le voy a hablar un poquito sobre esto y quiero hablarles sobre este tema. Dios le había dado una promesa, el que Dios lo iba perpetuamente a sus generaciones, para siempre. Dios los iba a honrar y los iba a bendecir, pero cuando Dios vio todo esto, dijo: yo tal cosa, yo nunca la haga. Amén. Entonces, quiero hablarte de esto. ¿Qué es la familiaridad? Y vamos a hablar por qué mucha gente no pudo recibir milagros, por qué mucha gente no recibe milagros, porque cuando lo vieron a Jesús estaban familiarizados con Jesús. Mucha gente se familiariza con lo sobrenatural, mucha gente se familiariza con el Espíritu Santo, mucha gente se familiariza con la Escritura, mucha gente, bueno, es como que entramos en un costumbrismo y dejamos de perder la honra y dejamos de esa, porque esto significa... ¿qué es la familiaridad? La familiaridad es la sencillez y naturalidad en el trato, cuando algo ya es muy, muy natural. Significa algo que es propio de la amistad o el parentesco, cuando ya está muy excedida mi familiaridad, entonces ya el trato ya no tiene nada de respeto. Yo ya no respeto más. No me toque, dice mi esposa. La definición, quiero que lo entienda esto, porque esto lo va a enriquecer en esta noche. Escuche, porque ahora le voy a hablar de lo que dice la palabra con respecto a esto. Pero yo quiero que usted entienda el término. Yo sé que hay mucha gente que lo sabe, porque es un tema muy importante, lo hemos compartido, pero hay mucha otra gente que no lo sabe y mucha gente que quizás se lo olvida, y es un tema digno de tener presente. Amén. ¿Sí? La definición de familiaridad es que está lleno de sencillez, muy sencillo. De franqueza. Cuando alguien es muy franco, vi que hay gente que dice: porque yo soy muy franco, yo te voy a decir lo que te tengo que decir. El otro día vino un hermano muy herido, me dice: pastor, estoy muy mal, estoy muy triste. ¿Qué te pasó? Una hermana me dijo un montón de cosas feas. Me dijo que ella era muy franca y lo hirió, lo lastimó. Amén. Y hay cosas que tú las puedes saber de la otra persona, o que Dios te las puede mostrar, o que tú las puedes saber, o que no, pero no somos nadie para venir y tirar así en la cara cosas, y herir y lastimar. Entonces, cuando ella hay familiaridad es que está lleno de sencillez, de franqueza,
de facilidad, de afabilidad o de confianza en el trato. Cuando ya se pierde como el respeto. Eso es. La pérdida de respeto. Dice contacto de manera habitual, frecuente, mucha naturalidad, soltura o facilidad, en forma plural, grupo de actitudes o ademanes de confianza excesiva o inadecuada en el trato. Amén. Entonces la familiaridad es lo dispuesto al respeto, la familiaridad es lo opuesto a la honra y al respeto. Ya no hay más respeto, ya no la honro a esa persona, no la tengo en grande estima, porque ya, ¿cómo andás? Loco. Y eso es lo que pasa. Y la familiaridad, escuche bien, la familiaridad viene cuando estamos cerca de alguien y se va perdiendo ese respeto. Ya al principio no era así, pero ya después eso es como que ya me acostumbré mucho. Ya hace mucho ya que estoy con él, con ella. Y vamos perdiendo ese respeto. Ya no hay más honra, ya no hay. Es como que ya lo veo como algo más. Y eso pasa con Dios. Es la primera persona más importante de nuestras vidas. A quien debemos amar, a quien debemos respetar, a quien debemos honrar, tenerle en grande estima por sobre todas las cosas. Le pasó a Elí lo que leíamos. El profeta Elí, sus hijos, ellos. Es como que se fue corrompiendo el dinero que ellos tenían para la obra de Dios. Sus hijos estaban gordos, estaba todo, había una corrupción, robaban del dinero, de la ofrenda, del templo. Y Dios se enojó. Dijo, ustedes, yo les había prometido que los iba a honrar perpetuamente, pero ahora no se va a hacer así. Yo jamás tal haga, dice, porque yo honro, pero a los que me honran. Y entonces eso nos pasa cuando nos pasa con Dios, señores. Es algo muy grave. ¿Sí? Y sabes, eso pasó con Jesús también. Mire que dice en Mateo 13:53. Escúchese, lo voy a leer. Mire qué pasó aquí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra, a donde él lo conocían desde pequeño, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, por un lado se maravillaban por la sabiduría que tenía Jesús. ¿De dónde tiene esa gracia, esa unción, ese poder? Mira cómo habla. Pero si yo lo conozco, este es el hijo del carpintero. Este me hizo la mesa y la silla de mi casa. Porque era su tierra. Y porque lo habían visto a Jesús desde niño. ¿Y sabes qué pasó? Dice que se escandalizaban porque lo conocían. Y porque el trato muchas veces se había ido deformando. Como lo conocían, lo tuvieron en poco. Como lo conocían, yo he visto mucha gente que dice, yo lo conozco a ese pastor, ese antes era mala persona y ahora que se la viene. Bueno, pero Dios cambia a las personas. Y entonces dice que ellos se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque quizás en tu propia casa hay un profeta y tú lo tienes en poco porque está en tu casa y porque lo conoces. Y a veces el hecho de conocer a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios hace que a veces se vaya distorsionando ese trato. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, Jesús no pudo obrar con ¿quién era Él? Era Dios, era todo Dios. Jesús, el Señor, estaba con ellos. Ellos se maravillaban, ellos veían la gloria de Dios, la sabiduría, la inteligencia, escuchaban de lo que Jesús hacía, pero allí Jesús no pudo hacer nada. ¿Sabes por qué? Por la familiaridad. Porque se habían familiarizado con Jesús. Y a veces nosotros nos familiarizamos con Dios, en el trato con Dios. Porque ya hace mucho tiempo, porque de mucho tiempo venimos caminando con Dios. Y entonces hemos perdido el respeto,
hemos perdido los principios, hemos perdido el temor a Dios. Amén. Entonces eso es muy tremendo. Eso pasó en la iglesia antigua. Antes de Jesús también pasó. Mire, Jesús, ellos se perdieron de recibir milagros. Lo tenían a Jesús ahí. A Jesús ministrándolos, hablándoles, impartiéndole palabras de sabiduría. Pero dice la Biblia que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En el otro evangelio dice que no pudo hacer. Escuche, no es que no quiso, no pudo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabes, a veces nos vamos familiarizando con Dios, nos familiarizamos con el Espíritu Santo. A veces sentimos su presencia y seguimos como si nada. A veces en este mismo culto usted pudo ser visitado por Dios. La gloria de Dios quizás lo esté tocando en este mismo instante y usted esté quizás dándole muy poca importancia, que quien lo está visitando a usted es el Espíritu del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios sublime, el gran yo soy, el Salvador del mundo. Y quizás usted lo tiene en poco, porque a veces, no se enoje, pero nos familiarizamos con Dios, con su presencia. Eso pasa en el templo también. Yo a veces veo gente tocada, conmovida hasta sus fibras más íntimas, gente que está llorando, gente que está siendo sanada, gente que está siendo liberada de demonios, y otros riéndose y hablando y teniendo un poco el lugar donde están. Cuando el Señor, hermano amado, cuando Moisés se presentó ante esa zarza que ardía y no se consumía, Moisés fue a ese lugar. Moisés subió al monte y cuando desde la zarza Dios le habló, le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Porque Moisés se había familiarizado con la zarza, porque durante mucho tiempo la veía, pero un día se acercó a la zarza. Y cuando él se acercó a la zarza, Dios le habló desde esa zarza y le dijo: el lugar donde estás es santo, quítate las sandalias, quítate y quédate descalzo, porque es un lugar santo, porque yo estoy aquí. Y nos familiarizamos, nos acostumbramos a su gracia, a su gloria, a su perdón, a su misericordia. No te acostumbres, tenlo en grande estima, velo por algo como es una honra. Es una honra ser hijo de Dios. Es una honra tenerlo a nuestro Dios como Padre. Es una honra tenerlo a Él como nuestro Salvador. Es una honra tenerlo a Él como quien nos va a resucitar en el día postrero. Es una honra sus promesas, ser herederos de la gracia. Es una honra, tú y yo, mi hermano, mi hermana, quien me mires, quien me veas. Es un privilegio para ti ser llamado hijo del Dios Altísimo. Qué privilegio, qué honra que Él te haya hecho su hijo, porque tú y yo éramos extranjeros y advenedizos, estábamos lejos. Él nos hizo sus hijos, nos adoptó como sus hijos, nos dio nombre, nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos hizo herederos. ¡Qué honra! Amén. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Mire qué pasó en el antiguo pacto allí, Segunda de Samuel 6 dice que David intenta traer el arca a Jerusalén de la casa de un sacerdote que se llamaba Abinadab. Este hombre, el sacerdote, Abinadab, el sacerdote, había tenido el arca yo sé que hay mucha gente que quizás lo sabe, otros quizás no, pero el arca representaba y ahí habitaba la presencia de Dios. Era el arca de madera, era un arca de madera de acacia, toda revestida en oro, con 2 querubines, algo tremendo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y el sacerdote la tuvo por 20 años en su casa, el arca. Y los hijos de él, los hijos del sacerdote, la veían todos los días como un mueble más, pero era el arca del Dios vivo. Y un día, David amaba la presencia de Dios. Por eso la quiere traer a su casa, a Jerusalén. ¿Y qué pasó, pastor? Y preparan una gran fiesta, 30.000 cantando, danzando, músicos, invitados, una gran fiesta, y un carro nuevo, y todo un
era impresionante. 30.000 cantando y alabando y música y cuántas cosas. ¿Y qué pasó, pastor? Y en un momento los bueyes tropiezan. Y uno de los hijos del sacerdote, ¿sí?, se llamaba Usa. Cuando los bueyes tropiezan, este hombre que iba atrás del carro, el arca se empezó a tambalear. Y este va y la toca y la agarra para que no se caiga. O sea, estaba buena la intención, pero cayó muerto. ¿Sabes por qué? Porque él no podía tocarla al arca, pero se había acostumbrado al arca. Se había acostumbrado a la presencia de Dios, se había acostumbrado a lo santo, se había acostumbrado a lo sagrado, se había acostumbrado y lo tenían poco. Y cae muerto. Y cuando cayó muerto, hermano, se acabó la fiesta ahí. Les agarró un miedo a todos, porque el arca no había que llevarla así. Y porque cuando entramos en familiaridad, lo sagrado lo tenemos como algo común, algo sencillo, y eso es pecado. Amén, no te enojes conmigo, pero es así. Amén. Entonces, dice la Biblia que por aquella irreverencia, ese atrevimiento, entonces la llevan a otro lado, a la casa de otro hombre llamado Obed-Edom, y ahí comenzó a prosperar y Obed-Edom fue bendecido. Es una historia muy linda. Pero ¿qué le quiero decir? Que usted y yo tenemos que tener reverencia por las cosas de Dios. Y cuando hablo de las cosas, hablo de todo. Hablo de la iglesia también. Porque hay gente que va a la iglesia. Y gracias a Dios que tenemos una iglesia linda, grande. Y los chicos a veces se ponen a jugar a la pelota y los padres dicen, nene, acá no, nene, no. Agárrelo de la oreja, mi amigo, mi hermana, mi hermano. No permita, porque la casa del Señor es un lugar sagrado. Amén. Otros andan en bicicleta dentro de la iglesia. Y otros se ponen a comer. Y a veces los chicos de la música comen girasol. Y yo voy y veo todo el altar lleno de girasol. No. Momento. Estás en un lugar sagrado. Le voy a contar un testimonio. Viene a mi memoria. Hace muchos años, yo recién era nuevo en las cosas de Dios. Y habíamos ido con mi esposa, nos habían invitado a una iglesia muy pequeña, muy chiquitita. Un lugarcito pequeño. El altar tenía de alto 10 centímetros nada más. No. Y me acuerdo Simona, la pastora Simona. Y estaba la pastora Simona, una hermana viejita ya. Y el lugar era tan pequeño. Y terminó el culto y estábamos charlando todo ahí, ¿no? Como que éramos todos amigos. Y yo siento que me empieza a quemar, pero me quemó, hermano, como cuando usted tiene el pie delante de una estufa que le quema algo. Y me asusté, digo, ¿qué me está quemando? ¿Qué? Y miro así, y yo tenía solamente el pie, el tobillo, el talón, tocando a ese altarcito de 10 centímetros. Solamente, que era un lugar muy pequeño. Y yo dije, wow, qué tremendo es este lugar. Porque me quemó, hermanos. Y a mí me agarró miedo. Yo dije, Señor, tu presencia está aquí. Tu presencia. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener reverencia. El Señor se enojó con Isaí y dijo, yo voy a honrar a los que me honran. Amén. Y eso pasa con la iglesia, pasa con las cosas de la iglesia y pasa con Dios. Tenemos que, cuando estamos en el culto, tenemos que honrarlo. Y usted hoy está en un culto, usted que me está quizás viendo desde la cama, o tiradito en el sillón, así, este pastor está medio religioso. No, usted le está rindiendo culto a Dios. Usted tiene que estar en reverencia. Usted tiene que tener lo mejor para nuestro Dios. Bien vestidos, bien peinados, bien bonitos, con un corazón dispuesto, porque le estamos rindiendo culto a Él. Amén. Gloria a Dios. Que no se le vaya el gozo. ¿Sí? Entonces, mire qué pasó. Esto pasó en los tiempos de Jesús. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque dice que la gente no pudo recibir milagros porque lo conocían a Jesús. Si ya lo conozco al pibe el hijo de María y José, ¿te acordás? El que hacía que lijaba las maderas. Pero mira ahora, míralo, decían.
y no podía hacer milagros el Señor porque se habían familiarizado. Que Dios nos ayude, amén. Capítulo 7 de San Juan, mire qué pasó, pero no le pasó solamente a la gente. Mire qué pasó acá. Dice, capítulo 7 de San Juan dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mire qué dice el verso 5. Mire qué dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni los hermanos de Jesús, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Bueno, pero los hermanos, ¿por qué no creían sus propios hermanos en Jesús cuando las señales se hacían? Porque Jesús era el hermano mayor. Y le decía: vos, Jacob, vení acá, hoy te toca lavar los platos. Otra vez a mí, déjame de hinchar, Jesús. Entonces la familiaridad. Vos hacés la cama. Vos vení, lo agarraba de la oreja al hermano. Claro, y ahora ya no creían en él. Entonces, le digo que cuando nosotros perdemos, cuando nosotros nos familiarizamos con Dios, con su gracia, con su poder, con su autoridad, porque se va desvirtuando, entonces esto es un gran impedimento para ver su gloria en nuestras vidas. No sé si puede decir amén, usted que está del otro lado. Y esto también pasa con los hombres de Dios. Amén. Con los pastores, con los ministros de Dios. Esto nos pasa porque mire que dice en 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. A los ancianos que están entre vosotros. Dice: sean tenidos por... Cuando habla de los ancianos, está hablando de los ministros. Se les llamaba ancianos los que tenían ministerios, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Bueno, se los denominaba así también. Dice: a los ministros sean tenidos por dignos de doble honor. Ahí está, en pantalla. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor. Nosotros debemos no darle la gloria a los hombres, no ser idólatras de los hombres, pero debemos honrar a esa gente. Usted tiene que amar no porque me convenga, yo no busco la gloria de los hombres, no, hermano, pero debemos tenerlos en grande estima. Usted a su líder lo tiene que tener en grande estima. A sus pastores, téngalo en grande estima. Amén. Pastor, usted está predicando. No, hermanos. Pero debemos bendecirnos a nuestros pastores. Y si usted no pertenece a nuestra iglesia, pero usted tiene pastores, bendiga a sus pastores, ayúdelo, hónrelo, levántele los brazos. Digno de doble honra. De doble honra, doble. Alguien que yo realmente tengo que... Porque a veces nosotros vienen pastores de wow, dice, qué tremendo, y nosotros a nuestros líderes los tenemos en poco. Entonces debemos amarlos, levantarle los brazos. Amén. La familiaridad, a veces la confianza hace que lo veamos como alguien que no es nada, pero es el hombre, la mujer, el líder, ese líder que tú tienes, tu líder de célula. Hay que amarlo, hay que respetarlo, por más que haya un grado de confianza. Amén. Tienes que tenerlo por digno de doble honra. Una persona que tienes que bendecirla, cuidarla. Porque esto a veces se comienza a desvirtuar. Y ya lo veo a ese hombre, esa mujer, y eso impide que yo reciba de Dios. Y ya cuando esa persona me da un consejo, ya lo tengo un poco. Pero escúchame, loco, si vos... No. Cuidado con eso. ¿Lo recibe? Amén. Entonces, pero esto también pasa
con nuestra propia familia. ¿Cómo, pastor? ¿La familia con la familiaridad? Sí, sí. Cuando nosotros, porque dijimos que es la pérdida del respeto, confianza excesiva. Y eso pasa también a veces entre los esposos. ¿Cómo, pastor? Si es mi familia. Sí, está correcto, es tu familia. Ella es tu esposa o tu esposo. Pero a veces, como ya se fue perdiendo, pasando el tiempo, se fueron perdiendo algunos principios, como el respeto, el amor, amén, la honra. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que el hombre debe tratarla a su esposa como un vaso más frágil, como algo que es muy delicado. Pero la gorda, pastor, yo la gorda. No, querido, no debes hablar así. Porque eso pasa. Che, vos lechón. No, papá. Porque pasa, perdóneme si soy un poquito vulgar, pero lo he visto. Amén. Y es como que se va desvirtuando. Y otros le dicen, che, el otro, una hermana al esposo, don Gómez, ¿qué don Gómez? ¿Cómo don Gómez? Le digo yo. Sí, don Gómez, me dice. ¿Cómo don Gómez? Sí, dice. Digo, no, mi hermana, es tu esposo. Le tengo que decir papito, querido, mi amor, cuchicucho, no sé, pero no, don Gómez. Otro dice mi compañero, que son peronistas ustedes, mi compañero. No, ¿qué compañero? Es tu esposa, tenés que amarla, es tu esposo, tenés que honrarlo, respetarlo. Pastor, pero usted sabe, mi esposa. No, pero igual tenemos que honrarla a esa persona, cuidarla. ¿Te acuerdas cómo? Porque eso hace que se pierda la esencia en la familia y en el matrimonio también. Porque cuando las cosas eran nuevas, usted trataba de agradarle. La Biblia dice que la esposa debe agradar en todo al esposo. Y el esposo debe agradar a la esposa no en algunas cositas, en todo. Y cuando se va, la familiaridad comienza a entrar en juego. Entonces yo ya no siento más que tengo una obligación con ella. Y usted tiene obligaciones con su esposa y usted tiene obligaciones con su esposo. Amén. Pero cuando la familiaridad comienza a gobernar, como que ya se desvirtúan esos principios, entonces ya ella no le da más bolilla al marido. ¿Y para qué? Y ya tampoco quiere tener intimidad con él. ¿Pero por qué? Le dice él. Déjame dichar, nene. Hace 20 años que te conozco. ¿Cómo? Entonces pierdes los principios y pierdes los valores y pierdes lo que Dios estableció como cosas importantes para la convivencia. Entonces ya no tratas de enamorarla, porque ya la familiaridad destruyó esos principios tan lindos, de eso tan maravilloso que tienes, que es la familia. Cuando los hijos pierden el respeto a sus padres, cuando el padre le dice a sus hijos, y los hijos que me están viendo, espero que lo reciban, cuando el padre le dice, esto no se hace, déjame de joder, perdónenme la expresión, y que déjame de hinchar, y no me hinche, y dicen palabras fuertes, yo no las puedo repetir porque son irrepetibles. Entonces, porque la familiaridad destruye la relación. Los hijos deben respetar y amar a sus padres y sujetarse a ellos y obedecerlos en todo. Y los padres también deben amar a sus hijos. Los esposos y las esposas. ¿Se acuerda cómo usted trataba a su esposa cuando recién se conocieron? Usted la amaba, la respetaba, la trataba de enamorar, le llevaba flores, le regalaba bombones. ¿Por qué? Usted la quería honrar, porque la quería cautivar, porque la quería enamorar, porque estaba loco. O viceversa. ¿Y ahora qué pasa? Y no, pastor, pero ya estoy cansado, pastor. Ya me tiene podrido. No, amado, ¿cómo dice eso? Entonces, eso se llama la pérdida de la honra. Hay hombres, te quiero decir algo, mi hermana que estás escuchando. La persona más importante después de Dios es tu esposo. Escúchame, varón. La persona más importante después de Dios es tu esposa. No, pero la vieja, no. Mamá, papá y los hijos están atrás.
primero es tu esposa y tu esposo, después de Dios. Por eso la Biblia dice, dejará el hombre su casa, su padre y su madre, dejarán su casa, su padre y su madre, se unirán a su esposa, a su esposo, y serán una sola carne. Después viene lo demás. Usted debe honrar a sus padres. Fíjese que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero sin embargo dice, deja tu casa, porque primero es tu esposa y tu esposo. Entonces, dice que usted debe amarla. Usted debe amar a su esposa, usted debe amar a su esposo, debe honrarlo, debe cuidarlo. No permita que el exceso de confianza eche a perder lo maravilloso del matrimonio, de la familia. Los hijos que me están viendo, amen a sus padres, no se familiaricen tanto con sus padres. Usted no puede ser amigo de sus padres porque usted es padre de sus hijos. Ellos tienen amigos, usted no puede ser amigo, usted es papá. Porque si usted es amigo de sus hijos, usted no lo va a poder corregir. Y qué bueno es corregir a sus hijos. Pero cuando hay exceso de confianza, el padre le dice, hijo, esto no lo hagas. Déjame echar, papá, déjame echar. No, querido. Entonces la familiaridad va destruyendo la relación. Va destruyendo la relación primero con Dios. Destruye y tenemos en poco el lugar de adoración, que es la iglesia, que es las cosas sagradas. Y esto da tanto para hablar. Amén. Qué bueno es que tomes la palabra. Porque ¿sabes algo? Los hermanos de Jesús no entendieron que era Jesús. Mucha gente murió y mucha gente no recibió nada porque se familiarizaron con su presencia. Mucha gente destruye su propia familia porque la tienen en poco, a sus propias esposas y a sus propios esposos porque han familiarizado demasiado. Se fueron más allá se excedieron y se olvidaron de sus compromisos. Que Dios te bendiga en esta noche. Acuérdate de tener en grande estima al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Acuérdate de amar y respetar y bendecir a tu familia. Dale el lugar que ellos merecen. Tu esposa y tu esposo son primero que tus amigos. Son primero que tus padres. Hónralos, bendícelos. Bendice a los hombres de Dios. A tus pastores, bendigan a sus pastores, cuídenlos. Yo sé lo que es perder los pastores. Lloré mucho. Amén. Entonces cuidemos a nuestros pastores, cuidemos al liderazgo, honrémoslos, bendigamos sus vidas. Esa gente que, porque no es fácil, ese liderazgo, la iglesia es un liderazgo precioso, tremendo, gente que trabaja arduamente de día y de noche por la causa de Cristo. Amémoslos, honrémoslos. Y si cometen un error, ayudémoslos, no los critiquemos. Doble honra. Aleluya. Amén. Qué importante esto, ¿no? Porque acuérdese que Dios va a honrar tu vida si tú honras, si tú bendices, si tú cuidas. Cuide lo que usted tiene. Amén, amado. Espero que usted tome la palabra de Dios en esta noche, la haga suya, en relación a la familia, en relación a las cosas de Dios que son sagradas, en relación a Dios mismo, que es maravilloso, nuestro Dios. Te bendigo, te mando un abrazo grande, espero que tomes la palabra en esta noche. Amén. Cuide. Y mire, cuando usted vaya al culto y cuando empiece el culto, espero que empecemos con otros principios, que cuidemos la casa del Señor, que la honremos. El lugar es sagrado, es un lugar maravilloso, que fue hecho y edificado con mucho sacrificio. Cuídelo. Amén. Enseñe a sus hijos a que cuiden el lugar, que lo honren, que es la casa del Padre. Aunque Dios no habita en templos hecho de manos de hombre, ¿no? Así que bueno, Dios me lo bendiga. Amén, amado. Dios le bendiga, le fortalezca en esta noche. Recuerde que Dios honra a los que le honran. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche. Mi esposa me está apurando. Yo no sé, tenemos unos minutitos. Bueno, se nos acabó el tiempo ya. Jessica va a estar entonces leyendo las peticiones. Vamos a orar en esta noche. Yo le voy a pedir a usted que está ahí del otro lado que me ayude a orar en esta noche.